Hola amigos, la semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la oración como una manera de acercarnos a nuestro Dios, a nuestro Creador, de relacionarnos con nuestro Papá, para rendirle el honor, la gloria que Él se merece y para llenarnos nosotros de su amor, de su gracia, de su fuerza, hermano. Y terminamos esa reflexión con lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice así: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarnos a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios, hermano. El tema para hoy es la fe. Y recordemos que la fe es uno de los dones, regalos que Dios nos dio cuando nos creó, cuando nos formó, hermano. Que nos dio inteligencia, libertad, voluntad, fe. Pero ¿qué es fe? En Hebreos, siempre el capítulo 11, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Palabra de Dios, hermanos. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: ahora no podemos verlo, pero vivimos sostenidos por la fe. Palabra de Dios, hermano. Quiere decir, hermano, que la fe entra, viene, se desarrolla por el oír la palabra de Dios. La palabra que ilumina, que vivifica mi camino. Es la palabra del Señor que alumbra el sendero para guiar mis pasos hacia el camino de la vida en abundancia, de la vida eterna, hermanos. Y fíjense ustedes que en el mismo capítulo 11 del libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, también nos relata varios ejemplos de hombres que se decidieron a obedecer, a rendir sus vidas a Dios y que fueron recompensados por su fe. Ustedes lo pueden leer todo el capítulo 11 con más tiempo, en su casa, con su familia. Nos relata acerca de la fe que tuvo Josué con el pueblo de Israel, hermano. Cuando Dios le dijo a Josué que le entregaría la ciudad de Jericó, y comenzó Josué con todo el pueblo a circular, a dar vueltas a la ciudad. Y era una ciudad, relata la palabra de Dios, que tenía unos muros bien fuertes, fortificados, difícil de derrumbar. Y al séptimo día, al toque de la trompeta y al grito de guerra, los muros de Jericó cayeron, hermanos. ¿Por qué? Porque Josué y el pueblo de Dios tuvo la fe, creyó en la voz de Dios, en la palabra de Dios. Creyeron, no lo vieron antes. También tenemos el caso de Noé, que todo el mundo se le burlaba. Imagínense ustedes, con pleno sol, como estamos ahorita aquí, en este momento. Y Dios lo mandó a construir una arca para que se salvara él y toda su familia, porque fue el único justo que encontró Dios en aquel entonces. Estaba llena de maldad la tierra, el corazón del hombre, pervertido, opuesto totalmente al plan de Dios. Y Josué, por eso se le burlaban. Era aquello imposible, ¿cómo iba a llover? Ahora, el arca no fue que la construyó de la noche a la mañana. Le tomó un buen tiempo porque era hasta larga. Tenía más de 100 metros de largo. Pero es la fe, hermanos. Tenemos también otro ejemplo, el de Abraham. Siendo su esposa estéril
y él ya demasiado viejo para tener hijos. No podían humanamente, no era posible aquello. ¿Qué es lo que nos dicen los médicos? No, usted no puede tener hijos, es estéril, cancelado. Pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Y ellos creyeron. Abraham creyó lo que Dios le había prometido. La voz de Dios la escuchó, la palabra de Dios, cuando le dijo: tu descendencia será enorme, incontable como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Y Abraham no miró eso ahí nomás, y ya viejo, y la esposa estéril. Y sin embargo, le dio a su hijo Isaac, y se cumplió todas las promesas que Dios le había hecho. Tenemos también el ejemplo de Moisés, cuando Dios liberó a través de Moisés a su pueblo Israel de manos de Faraón en Egipto. Y van cruzando el desierto, ¿y qué es lo que se encuentran? ¿Con qué se topan? Con el Mar Rojo, hermano. Tenían dos opciones, porque ya los venía persiguiendo el Faraón para matarlos y pasarlos a espada. O morir a espada o morir ahogados. Una de dos. Pero ¿qué sucedió? Que Moisés creyó a Dios, levantó sus brazos y con su báculo aquí, hermano, y se partió el Mar Rojo en dos, y pasó todo el pueblo de Israel junto con Moisés sin mojarse. Pasaron en seco. Bendito sea Dios. Es el mismo Dios, hermano, de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Nuestro Señor Jesucristo, que bajó, imagínense, tan grande el amor de nuestro Dios, que vino a redimirnos, pero vino a mostrarnos el camino. ¿Y qué anduvo haciendo el Señor? Resucitó muertos, le volvió la vista a ciegos, oído al sordo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en su palabra, hermano? Harán las mismas cosas que yo y aún mayores. Es creérnoslas, hermano. Es hacerlo vida. Hermanos, es volviéndonos a Dios por fe, por oír su palabra. Vivir por fe, caminar por fe. Doy pasos en fe, en las promesas que están escritas en la palabra del Señor, hermanos. No son palabras de mi boca, sino que vienen de la palabra de Dios. Y comienzo a creer y comienzo a confiar en Él. Es abandonándome a Él que entonces se vienen cumpliendo lo que nos dijo al inicio en Hebreos capítulo 11 versículo 6, y que recompensa a los que lo buscan. Pero primero tenemos que creer que es una verdad, que es la palabra de Dios, es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero compartir con ustedes un testimonio acerca de fe. Yo les he venido diciendo en otros videos que yo mismo no soy todavía, como dice San Pablo, lo que deseo ser, lo que quiero ser. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Lo que aborrezco es lo que más hago. Pero también les he dicho que ya no soy la misma persona que era un tiempo atrás, y sigo caminando en fe. No lo he alcanzado, pero tampoco me he detenido, me he parado. Sigo caminando en fe en medio de cualquier situación, confiando en las promesas que Dios me hace, porque es mi papá, es tu papá. Y quiero aclarar antes de iniciar el testimonio, para evitarles algún tipo de angustia en ustedes, no por mí ni por mi familia, porque nosotros, esto está bien sano, gracias a Dios, para gloria de Dios. Pero sí quiero compartirlo como un testimonio de fe, y lo estoy aclarando para evitar, como les digo, porque tiene que ver con vidas, tiene que ver con mis hijos. Inicio entonces con el testimonio. Fíjense que yo, cuando todavía no teníamos ni un hijo con mi esposa, y mi deseo
lo que yo quería, mi ego, lo que yo deseaba era que mi primer hijo fuera una mujercita. Era una pasión, un deseo fuerte. Y entonces salió varón, el primogénito. Gracias, Señor. Luego yo seguí con la misma ansiedad, con el mismo sofoque de la niña. Viene el segundo hijo, varón. Gracias, Señor. Pero una vez que yo me comencé a relacionar más con mi papá, con Dios, a través de la oración, y comenzar a caminar entonces en fe, a enchufarme, como decimos, a ponerle leña al fuego para que la fe fuera creciendo. Tomamos la decisión con mi esposa de buscar un tercer hijo. Pero ya lo primero que había desaparecido en mí era aquella ansiedad, aquel deseo, aquel ego mío acerca de lo que yo quería de la niña. Y dimos los pasos que debíamos de dar. Lo primero, ponerlo en las manos de Dios. Luego ir al médico para que sus vitaminas, que sus dientes, sus muelas, el calcio, preparar el terreno para que estuviera fértil. Positivo. Nos tomamos, les dije, vamos a darle gracias a Dios. Nos tomamos de la mano, los 4 que estábamos, los 2 hijos varones, mi esposa y yo, caímos de rodillas al suelo, hermanito, a darle gracias infinitas al Señor. Y Dios siempre le ha hablado a su pueblo, a los hombres, cuando nosotros nos decidimos seguirlo. Y Dios me habló a mí, a mi mente y a mi corazón, con una voz inaudible. Y me dijo, estando orando con mi familia, en mi mente y en mi corazón, ¿qué querés? Y le respondí, hermano, tú ya sabes, Señor, lo que he querido. Se me salió una lágrima y me dijo, te la daré. Hermanos, ese es el amor de nuestro Señor, para honra y gloria de Dios. Ahí está la colochona, es la princesita de la casa y del hogar, y todos contentos, gracias a Dios. Es la ternura de nuestro Padre, hermano. Si ya se me había desaparecido todo aquello, ya no fui yo pidiéndole, Señor, dame una niña. Ya tengo 2 varones, dame una niña. No. Desapareció aquella ansiedad, aquel deseo desordenado en mi vida. Y sin pedírselo, Él me lo dijo. Él se me adelantó, porque Él conoce nuestras necesidades, hermano. Y me dijo, te la daré. ¿Qué querés? Tú ya sabes, Señor, lo que he querido. Hermanos, eso es fe. Me hace falta todavía mucha fe. Por eso el Señor, cuando venía bajando del monte de orar, con 2 o 3, no recuerdo bien, de sus apóstoles, y se encontró con el grupo de discípulos aquí abajo, y le dijo uno, Señor, le dijo a Jesús, Señor, he traído aquí a mi hijo que está endemoniado, y tus apóstoles, tus discípulos no han podido con él. A ver si tú puedes hacer algo. ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible para el que cree. Cayó al suelo ese hombre. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Todavía el día de hoy sigo cayendo al suelo y diciéndole, creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Hermano, hermana, amigos,
No es al tiempo mío, no es al tiempo de ustedes, es al tiempo de Dios. Pero si nosotros nos volvemos a Dios y nos abandonamos a Él, caemos en sus brazos. ¿Qué es abandonarse? Que se haga su voluntad, hermano, y no la mía, no la de ustedes. Pero que comencemos a vivir, a caminar en fe. Y fíjense que hasta para morir tenemos que tener fe, debemos de prepararnos. Porque dice, yo me voy, deberían de estar alegres porque me voy a prepararles un lugar para donde yo esté, también estén ustedes. Es creer, hermano, de que cuando morimos aquí terrenalmente, no se ha acabado todo, continúa todavía, apenas comienza. Vamos a las mansiones celestiales que nos dijo que nos iba a preparar nuestro Creador, hermano. Así que yo les animo, hermanos, a seguir adelante. ¿Quién quiere que se le muera un familiar? Uno de sus hijos. Hermano, estoy seguro que casi nadie. Me preguntan a mí en lo personal, yo no quisiera que se me murieran mis hijos, mis padres, mis hermanos. Hermano, pero es la ley de la vida. Pero esta materia, esta carne, volvemos al polvo. Pero el aliento que nos da vida, que sopló Dios al inicio de los tiempos, vuelve a Dios, hermano. Entonces es nuestra esperanza, es nuestra fe. Nos vamos a refugiar en nuestro Señor, en lo que dice su palabra, lo que escuchamos de su voz. Que donde yo esté, estarán también ustedes. Pero debemos de vivir en fe, caminar por fe y también aprender a morir en fe. Miren los pajaritos. Ahí andan volando, andan por los aires. No siembran, ni cosechan, ni almacenan, ni guardan en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes les da de comer. ¿Cuánto no hará por ustedes? ¿Cuánto no hará nuestro Padre por nosotros? Somos nosotros entonces los que debemos de dar ese paso en fe, a caminar en fe. Y abandonarnos es a aceptar la voluntad de Dios, y mi fuerza viene de lo alto. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima.